El 7 de abril de 1959 Joseph y Elisa Bellino recibieron a su cuarto hijo Brad. Era un pequeño bulto que creció como el menor adorado entre dos hermanos y una hermana. Su lazo con ellos se forjó a lo largo de años de risas, lágrimas y travesuras. Desde temprano persiguió la aventura con una curiosidad insaciable. Probaba cosas nuevas, exploraba lugares desconocidos, imaginaba desafíos. Éramos ambos amantes del riesgo, pero él proponía el riesgo y yo lo seguía, recordó su amigo cercano y compañero de la escuela Boardman Center Middle School Don Templeman. Los chicos eran inseparables, pedaleaban sus bicicletas por el pueblo, se quedaban horas en una tienda cercana de rocas y gemas, se reunían con amigos en Boardman Mall, jugaban béisbol en un equipo entrenado por el padre de Don, pasaban los fines de semana de una pijamada a otra, los viernes veían películas cerca de la casa de Brad, los sábados estaban en la casa de Don en Applewood Acres, los domingos iban a la iglesia con la familia de Don antes de que la madre de Don llevara a Brad de regreso a casa, pero durante las vacaciones de Pascua el 31 de marzo de 1972, Brad tenía 12 y Don 11. Un día despreocupado de deambular se volvió ominoso cuando una furgoneta marrón pareció seguirlos. Inquietos se refugiaron en la casa de Don. Brad llamó a casa para decir que se quedaría. Su padre devolvió la llamada e insistió en que regresara. La madre de Don estaba en la tienda y su padre estaba enfermo. Brad salió solo después de las 7:30 de la tarde, saludó con la mano y desapareció en la oscuridad. Fue la última vez que Don lo vio con vida. Joseph estuvo fuera hasta tarde y supuso que su hijo estaba a salvo en casa. Se acostó alrededor de las 2 de la mañana. Elisa estaba de viaje de trabajo en Cleveland. Al día siguiente, sábado 1 de abril de 1972, Joseph durmió hasta el mediodía y descubrió que Brad no estaba. Una llamada a la familia Templeman confirmó que Brad se había ido la noche anterior. El pánico se convirtió en acción mientras Joseph buscaba por el vecindario y a media tarde contactaba a la policía. Al anochecer, Elisa volvió a casa para recibir una noticia desgarradora. A pesar de una búsqueda amplia por parte de agentes voluntarios y medios locales que publicaron avisos detallados con la esperanza de que alguien lo hubiera visto, no hubo señal de Brad. Se lo describía con una estatura de 4 pies 8 pulgadas y un peso de 80 libras. Tenía ojos azules llamativos y pelo rubio corto que le rozaba las orejas. La última vez que lo vieron llevaba jeans azules, una chaqueta de esquí azul y tenis blancos con franjas negras. La noticia de la desaparición de Brad impulsó a su primo hermano, el oficial de policía de Youngstown, Tony DePolito, quien se unió a la búsqueda. Durante días pareció como si Brad se hubiera desvanecido en el aire. El pueblo quedó ansioso y en tensión. En la mañana del 4 de abril de 1972, el trabajador de saneamiento Paul Smith encontró un par de zapatillas que sobresalían de forma extraña de un contenedor parcialmente lleno detrás de Iselis Dairy Store. Debajo de cartón y basura yacía el cuerpo de un niño. Un cinturón estaba fuertemente apretado alrededor de su cuello. La policía llegó rápido y llamó a Tony, quien con el corazón roto confirmó que la víctima era Brad. El cuerpo fue llevado al Southside Hospital para la autopsia. Tony llevó la devastadora noticia a los padres de Brad. Don supo en la escuela que su mejor amigo había muerto. La noticia lo dejó atónito ante un anuncio que parecía imposible de asimilar. El forense concluyó que Brad había sido estrangulado y sometido a un abuso severo. Estimó la hora de la muerte alrededor de las 9 de la noche. El sábado, 1 de abril, más de un día después de haber sido visto por última vez, los investigadores interrogaron a Don en la comisaría. Verificó la ropa e identificó el cinturón como de Brad. Contó la historia de la furgoneta marrón que los había seguido. Estaba convencido de que quien iba dentro esperó a la oscuridad para atacar. El pueblo acudió en masa al funeral de Brad. La pena era palpable mientras compañeros, padres y maestros presentaban sus respetos. Para junio de 1972, la familia de Don, incapaz de soportar los recordatorios constantes, se mudó a Tennessee. Las semanas se volvieron meses con pocos avances. Tony recordó que no había nada. Las pistas se extinguieron y el caso se enfrió. En 2001, decidido a que Brad no fuera olvidado, el jefe de policía de Boardman, Jeffrey Patterson, reabrió la investigación. El cuerpo de Brad fue exhumado para obtener ADN. Su ropa preservada se envió a la Oficina de Identificación y de Investigación Criminal del Estado. Los analistas hallaron ADN que no pertenecía a Brad. El hallazgo reavivó la esperanza por un tiempo. Luego la pista volvió a estancarse. En 2007, el
el caso fue reasignado a los detectives Jack Nichols y Bob Rapp. Nichols había crecido cerca del lugar del rapto y tenía 14 años en 1972. Rapp se sumergió en montañas de papeles y evidencias desordenadas. Ambos juraron darle a la memoria de Brad una atención incansable. Se negaron a dejar que la pista se apagara. Al revisar los archivos notaron 7 nombres que se repetían y los designaron personas de interés. Obtuvieron órdenes de registro y recogieron ADN de cada uno. Ninguno coincidió con el perfil tomado de la ropa de Brad. Todo volvió al punto de partida. Tras años de trabajo agotador, ambos se retiraron. Un nuevo equipo dirigido por el capitán de la policía de Boardman, Albert Kakasik, aportó nuevos ojos y una estrategia distinta. En 2018 los detectives se asociaron con Parabon Nanolabs para usar ADN familiar. Durante 4 años fueron reduciendo posibilidades hasta que las pruebas convergieron en Joseph Norman Hill. La prueba del ADN de un pariente indicó una probabilidad del 98,2% de que el ADN de Hill fuera el origen en la ropa de Brad. Fue un avance atenuado por el hecho de que Hill había muerto de cáncer en 2019 y había sido cremado. Eso impidió una confirmación directa. Aún así, la fiscal del condado de Mahoning, Gina de Génova, concluyó que habría llevado el caso ante un gran jurado si Hill hubiera estado vivo. El 24 de enero de 2023 el jefe de policía Todd Weir anunció el avance y transmitió la petición de privacidad de la familia mientras procesaban la noticia. Enclavada en las colinas onduladas de West Virginia está Terra Alta, un pequeño pueblo de unas 1,400 personas donde se desarrolla nuestro siguiente caso. Jeremiah Watkins nació el 22 de agosto de 1972 en Morgantown, hijo de James Edward Watkins y Enid Nicola. Perdió a su padre a los 4 años. Fue criado con amor por Enid. Para 1985 vivía en Terra Alta con su hermana bebé Han. Jeremiah adoraba a su hermanita. Disfrutaba las barras Kit Kat. Recorrió las colinas en bicicleta. Eran alegrías simples de familia, dulces y campo abierto, hasta que a inicios de noviembre de 1985 salió a jugar y no regresó. Desapareció en medio de una tormenta torrencial que inundó West Virginia, destruyó caminos y puentes, cobró más de 40 vidas y dio inicio a una búsqueda desesperada en el caos posterior. La búsqueda de Jeremiah se detuvo por días mientras las aguas de la inundación dificultaban a los equipos de respuesta. El 12 de noviembre de 1985 los agentes hallaron un hoyo poco profundo cerca de las vías del tren en Terra Alta, a unos 30 millas de Morgantown, y encontraron su cuerpo dentro. Al principio temieron que la tormenta hubiera cobrado otra víctima, pero una herida de arma blanca en la espalda y, como mostró la autopsia, un golpe devastador en la cabeza que causó una hemorragia cerebral fatal dejaron claro que había sido asesinado. Con la lluvia y las inundaciones borrando posibles pruebas, los detectives entrevistaron a mucha gente pero no hallaron sospechosos. Enid quedó destrozada y la hermana bebé de Jeremiah, Jamie, creció con recuerdos apenas perceptibles y una vida de preguntas. En la universidad a comienzos de los años 2000 Jamie buscó respuestas con las autoridades, pero le dijeron que el caso estaba frío. Décadas después, en febrero de 2023, el capitán de la oficina del sheriff del condado de Preston, T.N. Tichnell, reactivó el expediente y señaló incongruencias en una vieja declaración de David Monroe Adams, residente de Terra Alta de entonces 18 años. Tras varias entrevistas, Adams confesó que una discusión por una bicicleta robada se volvió violenta. Dijo que golpeó a Jeremiah, lo llevó a un cobertizo cercano, lo apuñaló de forma mortal y luego arrastró el cuerpo hasta la fosa poco profunda. Adams fue arrestado y acusado de homicidio en segundo grado. Se le impuso una fianza de $1 millón en la cárcel regional North Central. Un agente notificó a Enid, quien llamó a Jamie. Ambas se sintieron aliviadas, aunque aún buscaban cierre. Años antes y en otro estado se desarrollaba otra historia en Janice, Massachusetts. En 2011, Todd Lampley, de 31 años, originario de Mississippi, con una sonrisa radiante, un don para la hospitalidad y 3 hijas queridas, reconstruía su vida tras reveses, decidido a mejorar. No sabía que la oscuridad irrumpiría en una noche por lo demás ordinaria del 27 de febrero de 2011. Esa tarde, en la casa de Todd Lampley en Fresoles Road en Janice, compartió la cena con su novia Tiasia Warrens, con su madre Deborah Cook Warren y con su amigo Curtis Collins.
Más tarde, mientras Todd y Curtis veían un partido de baloncesto en el dormitorio, Curtis salió al salón para hablar con Tiasia. Momentos después, fuertes estallidos y los gritos de Todd rompieron la calma. Tiasia corrió y encontró a Todd de pie diciendo que le habían disparado antes de colapsar. Curtis llamó al 911. Cuando los primeros respondedores llegaron alrededor de las 10:04 de la tarde y los paramédicos a las 10:09 de la noche, Todd ya no tenía posibilidades de sobrevivir. Los detectives que procesaron la escena hallaron 3 casquillos Federal calibre 22 debajo de la ventana delantera del dormitorio, lo que indicaba que el tirador disparó desde afuera. También hallaron una batata cortada plana en un extremo y ahuecada, probablemente un supresor improvisado, y un teléfono negro Boost Mobile en el césped que Curtis dijo haber dejado caer en medio del caos. La autopsia del 28 de febrero confirmó 3 heridas de bala con fracturas de costillas y lesiones pulmonares como causa de muerte. Interrogado ese día, Curtis describió que había usado su teléfono Sanyo azul minutos antes de los disparos. Con su consentimiento firmado, los investigadores obtuvieron los registros de ambos teléfonos y detectaron una discrepancia. Varias llamadas que figuraban en los registros del operador justo antes y después del tiroteo no aparecían en el historial del Sanyo, lo que sugería una eliminación manual. Esas llamadas vincularon a Curtis con Davarius Hampton, quien estaba en libertad condicional y llevaba un monitor de tobillo GPS. Los datos del dispositivo indicaron que había estado cerca de la casa de Todd en el momento del tiroteo. Detenido el 2 de marzo por un asunto no relacionado, Hampton se negó a hablar del caso. Luego, el 18 de marzo, 2 trabajadores que inspeccionaban Mill Pond en Marston Smith descubrieron un arma sumergida. Fue un giro inesperado que prometía nuevas pistas en la búsqueda del asesino de Todd. Alarmados por el hallazgo, los trabajadores llamaron de inmediato a la policía y entregaron el arma. Aún contenía munición calibre 22 que coincidía con las vainas halladas bajo la ventana del dormitorio de Todd Lampley. Era una fuerte evidencia de que se trataba del arma homicida. Aunque el impulso se enfrió, los detectives mantuvieron una vigilancia constante sobre Davarius Hampton y a finales de 2012 las pruebas de ADN del silenciador de patata revelaron una mezcla de 2 individuos, probablemente incluida una persona de sexo masculino. Pasaron años mientras los investigadores intentaban sin éxito obtener legalmente el ADN de Hampton, hasta octubre de 2016, cuando una vigilancia lo captó escupiendo en un charco frente a un centro de rehabilitación en Centerville. Los agentes recogieron la flema para su análisis. En enero de 2018, nuevos datos de GPS del monitor de su libertad condicional ubicaron a Hampton en Mill Pond en Marston Smith el 28 de febrero de 2011, un día después del asesinato, y a solo 23 pies del lugar donde se había recuperado el arma. Los resultados del laboratorio indicaron una coincidencia de alta probabilidad entre el ADN de Hampton y el perfil obtenido en la patata. Para construir un caso sólido, las autoridades esperaron hasta el 24 de febrero de 2023 para arrestar a Hampton, entonces de 40 años. Lo acusaron de asesinato y de agresión y lesiones con un arma peligrosa. Se declaró no culpable el 27 de febrero en el 12º aniversario del crimen y se ordenó su detención sin fianza a la espera de una audiencia de causa probable el 5 de abril de 2023. El 7 de marzo de 2023 también fue arrestado Curtis Collins como posible cómplice y acusado de asesinato. Él también se declaró no culpable, lo que dejó a los fiscales con mucho trabajo por delante. Mientras tanto, lejos de Janice, el tranquilo pueblo de Loleta en el condado de Humboldt, California, recibió su propio impacto cuando el 27 de marzo de 1998 un residente y su padre que recorría el río Eel en bote en busca de madera a la deriva vieron lo que temían que fueran restos humanos. Los agentes recuperaron a un hombre blanco parcialmente vestido y muy descompuesto sin identificación, y una autopsia sugirió un posible ahogamiento tras aproximadamente un mes en el agua. Los detectives difundieron una descripción pública y trabajaron sin descanso para identificarlo. Estaban convencidos de que en algún lugar alguien echaba de menos a un ser querido, incluso cuando los días se convirtieron en semanas sin un resultado. Sin desalentarse por años de callejones sin salida, los investigadores del condado de Humboldt siguieron adelante. Tras que una sola huella latente del hombre del río Eel no arrojara coincidencias, elaboraron y subieron un perfil de ADN
ADN a bases de datos estatales y nacionales sin un acierto inmediato. Luego, a finales de 2022 se asociaron con Outram con sede en Texas. Usando secuenciación genómica de grado forense y genealogía genética, Outram desarrolló pistas que a mediados de febrero de 2023 apuntaron con fuerza a Jeffrey Todd Sido, nacido en 1963. Los detectives confirmaron la conclusión al hacer coincidir huellas conocidas de Sido con la huella latente recuperada décadas antes. Notificaron a su hermana Cheryl, quien había buscado a Jeffrey desde que el contacto cesó a mediados de los años 90 y nunca presentó un informe porque la familia creía que se había marchado por decisión propia. Fue un cierre agridulce, aunque persistían preguntas sobre su muerte. Muy al norte, en Bellingham, Washington, se desarrollaba otro caso. Los registros muestran que Wendy Oak nació el 15 de febrero de 1958. Para 1987, la madre soltera de 29 años vivía allí con su hija y estudiaba en McDonald's Beauty School. El 24 de abril de 1987 cruzó a La Paloma para almorzar. Conoció a un hombre elegantemente vestido llamado Mike Johnson y dijo a sus compañeras que tenía una cita con él esa noche. Tras horas de conversación fácil que se prolongaron hasta la noche en la casa de una amiga, Wendy no regresó por su hija. Alarmada, la niñera llamó a la policía. Los agentes, al entrar en el dormitorio de Wendy, encontraron 2 charcos de sangre secándose en la cabecera de la cama, sábanas empapadas y una mancha inexplicada. Era una evidencia sombría de que algo violento había ocurrido y de que un nuevo misterio apenas comenzaba. Los detectives se enfocaron rápidamente en Mike, el hombre del almuerzo en La Paloma, y supieron que había atendido la barra allí durante 2 días antes de desaparecer con dinero en efectivo y licor, y que lo vieron conduciendo el Ford Torino de 1972 de Wendy. Al día siguiente, aduanas fotografió a un hombre cruzando desde Canadá en el coche de Wendy. El coche apareció abandonado en Eugene, Oregon, con unos pantalones de hombre ensangrentados y una caja de Burger King con una huella que identificó a Mike como el delincuente habitual Darren de O'Neill. Aunque eludió la captura cambiando de nombre y de apariencia, O'Neill fue arrestado en Florida en septiembre de 1987 por una orden relacionada con un coche robado y fue extraditado a Washington. Allí fue finalmente condenado a cadena perpetua por el asesinato en mayo de 1987 de Robin Smith, de 21 años. Fue condenado en 1989. En 1990 recibió 135 años por el secuestro y la agresión de una menor de 14 años en Portland en 1987. Aún así se negó a decir qué pasó con Wendy. Años después, la ciencia cerró la brecha. En 2015, un laboratorio de la Patrulla Estatal de Washington confirmó que una mancha inexplicada en la sábana de Wendy era semen que coincidía con el ADN de O'Neill. En 2020 se identificó como de Wendy la sangre en los pantalones de hombre de su coche abandonado. Con las pruebas convergiendo, los fiscales acusaron a O'Neill en octubre de 2022 por el homicidio en segundo grado de Wendy y fijaron una fianza de $10 millones. Fue extraditado desde Oregon el 1 de marzo de 2023. Fue procesado el 10 de marzo y se declaró no culpable. Su defensor público argumentó que la demora de décadas debía pesar a su favor y preguntó por qué no se le acusó en 1987. Al acercarse su siguiente audiencia fijada para el 5 de abril de 2023, el caso de Wendy se sumó a una cadena de casos fríos que muestran cómo la persistencia y la ciencia forense moderna pueden aportar una justicia largamente demorada, ofreciendo a las familias la primera oportunidad real de cierre.